ya hasta aquí. O sea, yo ya no tengo nada para luchar, ya yo no tengo familia, yo ya nada. Entonces yo venía decidida a matarme. Yo dije, no, yo voy a matar a fe. Yo estaba planeando mi muerte, estaba planeando todo porque ya yo no me sentía bien y yo quería planear cómo yo me iba a morir. Resulta que corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Y llevarás. Bueno, yo toda mi vida fui a la iglesia, ¿verdad? Mis papás desde que nací me presentaron en la iglesia y todo, o sea, yo crecí en un hogar cristiano. Después, o sea, creo que la infancia y el inicio como de la adolescencia fue buena, o sea, no tengo como queja alguna, pero sí, como a los 15 años empieza como lo que yo digo, la etapa más dura de mi vida, ¿verdad? En ese momento mi abuela se enferma, ¿verdad? Entonces cuando ella se enferma cae en el hospital y yo le pido a Dios con mucha fe, ¿verdad? Que la sane, pero la voluntad de él era otra, ¿verdad? Entonces en ese momento yo no supe aceptar la voluntad de Dios y mi abuela fallece y en ese momento, ¿qué les puedo decir? Para mí mi fe cayó totalmente, ¿verdad? Yo empecé como a alejarme de Dios, ya yo no me sentía tan cerca de Dios porque yo estaba enojada con Él, o sea, yo tal vez no decidí en ese momento decirle, Dios, estoy enojada con usted, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo que había en mi corazón en ese momento era como enojo, ¿verdad? Porque me había llevado a alguien que era como una mamá para mí. Pasan como unos 5 meses tal vez, y mis papás se separan, ¿verdad? Cuando mis papás se separan, para mí fue demasiado fuerte, ¿verdad? Por supuesto, o sea, toda mi vida estando con mis papás y luego de la noche a la mañana me dicen, no, Melanie, la verdad es que esto ya no funciona, vamos a cada quien por su lado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esa vez fue un 1 de enero, a mí nunca se me va a olvidar, fue un 1 de enero y a mí me dijeron, bueno, Melanie, vamos a ir a vacacionar, ¿verdad? Vamos a ir a vacacionar a Limón. Entonces yo dije, ok, qué chiva, ¿verdad? Yo voy a ir a ver a mi familia y todo. Resulta que yo me voy con mi mamá y yo dije, qué chiva, ¿verdad? Y la verdad es que casi nunca voy a Limón, entonces dije, bonito, ¿verdad? Y íbamos 3 días. Yo fui 3 días, ¿verdad? A vacacionar y me acuerdo que yo veía que pasaban los días y yo 4 días, una semana, 15 días, un mes y llegó una prima y me dijo, Mel, pero es que usted no ha entendido que usted está viviendo aquí. Y yo, y entonces ella me dijo, sí, o sea, su mamá se vino a ir para acá y por lo tanto usted se va a quedar acá. Entonces yo le dije, no, pero o sea, yo tengo que ir a mis clases de violín, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al cole, ¿cómo yo me voy a quedar aquí, verdad? Y entonces, después de eso, mi mamá se sentó a hablar conmigo y me dijo, Melanie, las cosas están así, usted tiene que tomar una decisión. Yo le dije, no, o sea, yo me voy para San José, yo sigo mi vida normal, allá usted, ¿verdad? Y allá todo el mundo que no quiere hacerlo, pero yo dije, yo me voy para San José y sigo con mi vida. Resulta que ya pasa el tiempo y yo entro en depresiones muy fuertes, ¿verdad? Y estaba en el cole y de repente los profesores me veían llorando y entonces, o sea, no hubo forma de que yo pudiera tal vez estar lejos de mi mamá. Sin embargo, tenía a mi papá, pero los dos estábamos igual, ¿verdad? O sea, los dos estábamos muy mal, entonces no había quien ayudar a quién, ¿verdad? De los dos no se hacía uno, como dicen. Y entonces resulta que después de eso yo dije, no, o sea, yo tomo la decisión de irme para Limón. Entonces, esa vez para mí fue muy duro, ¿verdad? Porque yo sabía lo que o sea, yo no sabía más bien a lo que yo me iba a enfrentar. Yo sabía que era difícil, sabía que probablemente no iba a ser tan fácil como vivir en San José, ¿verdad? Que tenía la isla y todo, sino que iba a llegar a un mundo totalmente distinto, ¿verdad? Resulta que mi papá, ¿sabes? Que yo me fui, me dijo, Melanie, usted tiene dos caminos. Limón es un lugar muy complicado y usted tiene dos opciones, o seguir con Dios, ¿verdad? O simplemente el diablo va a tenderle muchas trampas y usted va a tener que estar fuerte en Dios, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, papi, si yo voy a ir a traer a mi mamá, me decía yo le decía, yo voy a ir a traer a mami y no se preocupe que yo voy a estar muy fuerte en Dios. Y entonces, bueno, yo ese día me fui, recuerdo que era para Semana Santa, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, aquí voy, yo, o
sea, ya yo no, o sea, ya yo no quería vivir en San José, me sentía muy mal, entonces me fui. Cuando pasa el tiempo, después de eso yo entré en depresiones muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Ya yo no quería comer, yo quería pasar todo el día durmiendo. Eh, Empecé a conocer gente que tal vez no fue muy buena influencia para mí, ¿verdad? Y me empecé como a ir con la corriente, ¿verdad? Y la corriente me empezó a arrastrar y arrastrar. Eso es como cuando uno está en el mar y definitivamente uno no tiene cómo salir, ¿verdad? Pero todavía uno hace el intento. Entonces resulta que ya cuando yo empiezo a caer en depresiones muy fuertes, un día decido empezar a cortarme, ¿verdad? Entonces yo me cortaba y yo simplemente, el hecho de ver la sangre me hacía sentir bien, ¿verdad? Yo solo la veía y yo decía, yo sé que esto está mal, pero, o sea, sinceramente a mí no era como que me doliera al punto de llorar. Y resulta que en ese momento, cuando yo empiezo a cortarme y todo, se me hace casi que una costumbre. O sea, yo me cortaba todos los días, a toda hora. O sea, yo me iba a bañar para que no me vieran, entonces yo me metía al baño y lo hacía, o así, ¿verdad? Y me acuerdo que para tal vez como julio, ¿verdad? De ese mismo año, yo caigo ya como en la depresión más fuerte de todas, ¿verdad? Yo me sentía muy mal, o sea, después de tal vez todas las cosas que ya había hecho, que yo decía, Dios, jamás, de los jamás pensé que yo iba a hacer algo así, ¿verdad? Porque, o sea, yo dije, he estado toda mi vida en la iglesia, nunca jamás pensé que iba a llegar a hacer cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, el diablo empezó como a, o sea, yo lo puedo describir como el tiempo en el que el diablo se dedicó a robarme mi valor, ¿verdad? Yo les contaba a las chiquillas que cuando yo llegué a Limón, yo sentía como que yo llegué con una coronita, ¿verdad? Y yo, o sea, yo sentía como que yo, ok, yo era la princesa de Dios. Y resulta que en ese momento, cuando yo empiezo a hacer cosas, ¿verdad? Y a salir y a cortarme, todo eso, yo sentía como que cada perla de mi corona se iba cayendo, ¿verdad? Yo decía, ya esto, sí, pues, ya yo no sentía que yo valía absolutamente nada. Y después de eso, me acuerdo que yo iba a venir a San José, ¿verdad? Y yo venía decidida a matarme, ¿verdad? Yo dije, ya hasta aquí. O sea, yo ya no tengo nada para luchar, ya yo no tengo familia, yo ya nada. Entonces yo venía decidida a matarme. Y yo dije, no, yo voy a matar en San José, ¿verdad? Yo estaba planeando mi muerte, yo estaba planeando todo porque ya yo no me sentía bien y yo quería planear cómo yo me iba a morir. Resulta que cuando vengo a San José, mi papá, yo hablo con mi papá y todo, ese día él tenía que salir, entonces él se fue, y yo me quedé en la casa. Yo tenía una cajita con la que constantemente pues, me cortaba, una cajita donde tenía todo tipo de artefactos para cortarme, y entonces yo la tenía en San José. Resulta que cuando yo llego a buscarla, ¿verdad? No está, ¿verdad? Yo llego y, y empiezo a buscarla por todos lados. Yo decía, Dios, usted la escondió. O sea, todavía yo sabía, ¿verdad? Que Dios me estaba viendo, yo sabía todo, pero yo estaba muy enojada con Dios. O sea, yo no quería nada con Dios, yo no podía saber que alguien me hablara de Dios, porque no, o sea, simplemente yo estaba enojada con Él, yo quería morirme, yo no quería saber nada, y ese día decidí que me iba a matar. Cuando no encuentro la caja, llego, agarro una cosita que encontré, la partí a la mitad, literalmente, y empecé a cortar. Cuando me corto, yo dije, voy a hacerle una carta a mis papás, ¿verdad? Para decirles que me voy a matar. Entonces ya yo empiezo y les hago una carta, y la carta toda llena de sangre, ¿verdad? Y todo, yo me estaba cortando rajado, o sea, yo estaba, a mí me chorreaba la sangre, las piernas, todo, y en eso me entró un mensaje. No mentira, me entró una llamada, y me acuerdo que era una de mis mejores amigas en ese momento. Me llamó, me dijo, Melanie, ¿usted qué está haciendo? No sé qué, ¿verdad? Yo, nada, estoy en mi casa, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, ¿está bien? Y yo, no, todo bien. Y entonces, pero ella me había escuchado mal, ¿verdad? Entonces me dijo, ella sabía que yo lo hacía porque sí, era alcohol y yo siempre andaba con pulsera para que nadie lo viera. Entonces ella llegó y me dijo, Melanie, ¿usted está bien? Y yo sí, y yo le colgué. Entonces después ella me escribió por mensaje, me dijo, Mel, ¿de verdad está bien? Y yo sí.
y yo le puse, la amo mucho, gracias por todo, así que digamos que ahí me canté. Y entonces en ese momento ella empezó a llamar a mi mamá, muy asustada, ¿verdad? Y ella le dijo, Melanie está muy mal, yo creo que ella se está cortando, yo no sé qué ella va a hacer, por favor ocupo que la llame o que haga algo. Las dos estaban en Limón, o sea, ninguna podía hacer nada, ¿verdad? Y resulta que en esa casa donde yo estaba mi bisabuela y mi tía, pero yo vivía en la parte de arriba, entonces ellas no me veían. Entonces resulta que mi mamá llamó a mi tía y mi tía subió corriendo, ¿verdad? Y me acuerdo que mi tía llegó y yo estaba toda llena de sangre y ella llegó y me agarró y me empezó a limpiar y yo estaba llorando, o sea, digamos que en el momento en el que yo me estaba cortando, que yo estaba decidida a matarme, yo escuchaba 1000 voces, o sea, yo escuchaba cosas que, o sea, yo no les puedo explicar, o sea, yo escuchaba como, usted no sirve para nada, usted no vale nada, usted vea todo lo que ha hecho, usted estaba en la iglesia, usted servía en encuentros, usted era esto, usted era el otro, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Mátese. Y yo escuchaba literalmente, o sea, yo escuchaba voces que me decían, Melanie, mátese, ¿verdad? Entonces yo con mucho más razón lo estaba haciendo, ¿verdad? Resulta que después de eso, mi mamá, perdón, llama a mi tía y todo, y mi papá llega, ¿verdad? Me ve, obviamente pues se molestó bastante y esa vez llegó mi mamá, me acuerdo que llegó súper tarde de Limón, pero llegó y me llevó, ¿verdad? A otro lado. Después de ahí, yo, gracias a Dios, o sea, mi mamá consiguió una psicóloga, ¿verdad? Y yo decía, es que yo no estoy loca, yo no necesito una psicóloga, yo no quiero eso, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que fue una mujer que Dios usó mucho, mucho para poder sacarme de donde yo estaba, tal vez porque sí estaba muy mal psicológicamente, o sea, yo estaba muy mal. Y yo iba sesión tras sesión, semana tras semana, y yo iba viendo la mano de Dios en cada sesión, pero yo seguía enojada con Dios, porque yo decía, es injusto que me haya pasado todo esto a mí si yo no tenía la culpa, o sea, yo no quería que nada de esto pasara, ¿por qué me pasó a mí? ¿Verdad? Y entonces me acuerdo que ya después de eso, después de las sesiones con la psicóloga, a mí me ayudaron montones, o sea, yo dejé de cortarme, Dios definitivamente, ella era una psicóloga cristiana y ella siempre oraba antes, ¿verdad? Y yo nada más, o sea, yo me quedaba con los ojos abiertos, yo ni siquiera quería orar porque estaba muy enojada con Dios. Y yo puedo decir que Dios estaba ahí, o sea, a pesar de que yo no lo veía, a pesar de que ya yo no lo podía sentir, yo sabía que Él estaba ahí, ¿verdad? Sanándome y ayudándome sesión tras sesión. Pasa el tiempo y ya yo termino las sesiones con la psicóloga, pero no, o sea, yo no me arreglé con Dios en ese momento, ¿verdad? Yo empiezo a conocer un mundo distinto, ¿verdad? Ya no era solo el hecho de pues, salir con amigas y Caminamos esto, en tu ya era libertad, bares. sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos. Caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde.